Ustedes, compañeros, licenciado, bienvenido. Solamente con una cuestión antes de iniciar. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, en Classroom se hizo la publicación en donde iba a estar el control de asistencia. El link que yo estaba enviando ya no va a ser enviado. Vamos a utilizar el que está en Classroom, por favor. Así que en un momentito voy a enviar el link para que todos podamos iniciar a llenar la asistencia, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Gracias, Diego. Gracias, buenas tardes. Gracias, compañero. Bien, muy buenas tardes, compañeros. Muchas gracias, Diego, por el apoyo de la asistencia. Pues bienvenidos a todos a la tercera clase ya del curso de seminario de leyes especiales penales. Vamos a dar inicio hoy, miércoles 8 de diciembre del año 2021. Quiero comentarles, compañeros, que sí es muy importante su participación referente a la asistencia, ¿verdad? La coordinación en este sentido sí es muy puntual, muy exigente, porque sí se debe cumplir con la asistencia a cabalidad. Creo, si no estoy mal, que son 2 únicas veces que se puede faltar. Obviamente, pues se tiene que demostrar por qué da falta, y entonces, aparte de esto, pues nos perjudica al momento del conocimiento, porque ustedes saben que este intersemestre o interciclo es muy corto, máximo el mes de diciembre, que tenemos las festividades de fin de año, entonces nos perjudica en relación al tiempo. Entonces, sí, les compañeros, por favor, se conectan la cabalidad o lo más que puedan, a manera que podamos pues cumplir con el objetivo y la meta, ¿verdad? De que podamos estar todos en una sintonía y pues llevar en la misma sintonía que les platico a cabalidad el tema o los temas abordados, ¿verdad? Hemos estado platicando, recapitulando un poco. Desde el primer día, pues hablamos un poco de doctrina, de teoría, un poco de historia, de por qué se da las leyes especiales. Ayer abordamos específicamente la ley de armas y municiones, que es una ley que pertenece pues a la rama del derecho penal. Es una ley especial que nos viene a apoyar en relación al tema del derecho penal y en su cabalidad, todo lo relacionado con las armas. El día de hoy me gustaría pues comenzar a platicarles referente siempre a estas leyes especiales penales, una ley muy especial que es el decreto número 4892, y es referente a la ley contra la narcoactividad. Cuando hablamos de narcoactividad, pues lo primero que se les viene a la mente pues es narcotráfico, son drogas y por ende hechos ilícitos, ¿verdad? Yo quisiera que, bueno, lo vamos a abordar un poco más adelante. Con sus palabras, no me gustaría hacerlo directamente y preguntarles a cada uno o decidir quién, pero me gustaría que de manera voluntaria, cuando yo les haga una pregunta, pues me hagan el favor de contribuir, pues porque lo que se trata de que vayamos compartiendo y que vayamos a crear una zona de comodidad, una zona en que podamos conocernos todos, aunque sea por este medio, pero así nos vamos a sentir más cómodos y vamos a poder compartir algunos puntos de vista, ¿verdad? Cuando les hablo del tema de narcoactividad, pues obviamente la narcoactividad va a describir totalmente aquellos comportamientos que están relacionados directamente con las drogas, ya sea manufactura, ya sea distribución, ya sea venta, ya sea cultivo, ya sea posesión o inclusive hasta consumo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de elementos que componen la narcoactividad lo relacionan. Es decir, o sea, si una persona
que porque consume no la van a relacionar con el delito de narcoactividad, pues es totalmente equívoco, ¿verdad? Si se va a relacionar. ¿Sí? Solamente, perdón que lo interrumpa. Con mucho gusto. Fíjese que ya varios alumnos me han escrito, pero lo voy a aclarar de una vez acá. Claro. El link de asistencia, por favor, leamos. Dice que se dará acceso única y exclusivamente mediante la cuenta que ustedes se lograron preinscribir. Entonces, tienen que ingresar desde esa cuenta, por favor. Ya son 3 personas las que me van preguntando lo mismo. Por favor, leamos, compañeros. Por eso mismo yo ya realicé y les envié la publicación. Por favor, la asistencia es con el correo con el que ustedes se preinscribieron y únicamente. No sé si hay alguna otra duda. Perdón, licenciado, puede continuar. No tengo pena, Diego, gracias. Continuando, compañeros, estudiantes de Derecho, es muy importante leer instrucciones porque ya se había dado la instrucción respectiva a la asistencia. Bueno, entonces les comento pues todos estos elementos, lo que es manufactura, venta, posesión, distribución, consumo, cultivo, etcétera, son elementos que componen la narcoactividad. Entonces, cualquier tipo de delito que sea, que comprenda este tipo de elementos, pues lo relaciona y los van a procesar referente a la ley de contra la narcoactividad, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de esta ley? ¿Por qué se crea esta ley? Y como bien lo sabemos, es del año 1992, pero esta ley se crea porque se trata de prevenir, de investigar, de evitar, de controlar toda actividad relacionada con la producción, con la fabricación, con la tenencia, con el tráfico, con el uso inclusive y comercialización de todos los que son los estupefacientes, ¿verdad? Ya que son estupefacientes psicotrópicos porque van a afectar directamente al ser humano, que como más conocidos como drogas, ¿verdad? Entonces, obviamente esta ley también cabe que sanciona a las personas que trafican o utilizan estos elementos relacionados con las drogas, ¿verdad? Estos fármacos son susceptibles a producir directamente alteraciones o transformaciones al sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, directamente está provocando que haya una deficiencia del ser humano y está provocando que se afecte directamente al ser humano. Recordemos pues que una de las prioridades del Estado, una de las prioridades que inclusive son principios constitucionales y están en los convenios, es poder velar por la integridad del ser humano, ¿verdad? Entonces, al momento que sale a la luz o al momento que sale al comercio una droga, está afectando directamente al ser humano. Entonces, ese es el objeto de esta ley. Es el objeto de tener el control, de investigar y de sancionar directamente a todo lo relacionado. No vamos a entrar en definición, a todo lo relacionado a la producción, fabricación, tenencia, tráfico, comercialización y uso de drogas o conocidos como fármacos susceptibles de producir alteraciones o transformaciones al sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, ese es el objeto de la ley, ¿verdad? Siempre es bueno que hagan sus anotaciones respectivas y entonces, como todas las leyes, y se los mencioné el día de ayer, tienen o van a tener un bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Qué es lo que la ley va a proteger en este sentido? ¿Por qué tiene el objeto de esta ley? ¿Cuál es qué es lo que busca esta ley? Entonces, lo que busca es tener referente a su bien jurídico tutelado, que sea la salud, la integridad de la persona, la economía nacional, el comercio y la industria. A ver, entonces aquí entramos en dos bienes jurídicos tutelados muy importantes, porque la salud, la integridad de la persona es abarcada directamente hacia una persona como tal, hacia el ser humano, ¿verdad?
Afecta al ser humano en su integridad física, en su integridad emocional, en su salud, ¿verdad? Eso es directamente al ser humano. Pero cuando menciona la economía nacional, el comercio y la industria, ¿a quién afecta? Afecta al Estado y afecta a la sociedad. Porque en el momento que se comercializa la droga, está bajando, obviamente, todo lo que es relacionado a impuestos, al comercio, a la industria. Y si lo miramos más específico, en el momento que haya, por decirles algo, vamos a poner un ejemplo, un narcotraficante que empieza a traer cantidad X o importar o exportar o traficar drogas, él tiene la necesidad de lavado de dinero. Esto lo vamos a mencionar también en su momento con la ley del lavado de dinero. Empieza a lavar el dinero y en el momento que lava el dinero empieza a colocar productos, empieza a colocar industria, o empieza a colocar comercios con precios mucho más bajos que el mercado. Entonces, esto hace que el mismo comercio, obviamente va a existir competitividad, como me lo dijo en una clase un compañero, pero recordemos que no es lo mismo. Cabalmente el día de ayer yo estaba platicando con uno de los dueños de una zapatería de Guatemala y él tuvo un gran problema por defraudación aduanera y me dice, está viciado todo esto, me dice, está viciado. Yo, si me lo permiten, en este lenguaje me lo dice, yo me bajé lo más que pude los pantalones para que bajar los precios, ¿verdad? Es un decir, ¿verdad? Me dice, yo ya no sé qué hacer, ya es demasiado, yo le estoy ganando casi que 5 quetzales por cada zapato que vendo y no me representa mayor cosa, ¿verdad? Hay muchas industrias, muchos comercios que necesitan dar dinero y por eso es que bajan los precios o lo hacen de alguna manera de excusa para poder importar o exportar estupefacientes. Esto es un tema de investigación, es un tema que existe, ¿verdad? Son temas que se han dado, casos que se han dado y existen dentro de las judicaturas pertinentes y el Ministerio Público pues con sus investigaciones. Entonces, afecta directamente. ¿Y por qué también afecta directamente a la economía nacional? Porque al momento que no haya impuestos que declarar, obviamente el gobierno deja de percibir esto, deja de percibir el dinero que va a entrar para el impuesto del Estado, ¿verdad? Entonces, todo lo que es comercio e industria cambia totalmente y se pierde totalmente el objetivo y está afectando no solo a la integridad de la persona, no solo afecta a la industria, no a la salud, perdón, sino que también afecta a la industria y a la economía social y a la economía nacional. En una clase les expongo porque son dudas que a veces les deben de surgir en el aire y me dice, pero mire, ¿cómo puede ser que afecte a una economía social si ponemos el ejemplo de una de las ciudades de México, por decirles algo, que antes eran ciudades muy pobres y empezó el narcotráfico y ya hay edificios, ya hay comercios, Ciudad Juárez, Ciudad de Sinaloa, etcétera, pero pues ustedes van a visitar estas ciudades hace unos 30, 40 años, eran muy pobres y ahora pues que ya el narcotráfico está muy marcado en esa área por ser pasos, ¿verdad? Sí se nota la evolución en infraestructura. La evolución de infraestructura no va a ser igual que haya una evolución social, no va a ser igual que haya una evolución de cultura o económica, porque entonces, si bien es cierto, los narcotraficantes están dando trabajo a personas que lo necesitan, recordemos que esto es momentáneo, porque ahí entonces ya entra la ley ay, se me fue, es otra ley especial, la ley le expropian los bienes, ¿verdad? Expropian los bienes y pues obviamente se quedan sin su comercio, se quedan sin su trabajo y aunado a esto se les está demostrando, se les está enseñando a las personas a trabajar de una manera que no es la correcta. Pero hay evolución industrial, hay evolución de infraestructura, no hay evolución social o evolución de cultura, ¿verdad? Entonces, esta ley de narcoactividad, en su decreto 4892, pues estipula
realmente estipula que únicamente se podrá autorizar la importación, la fabricación, la extracción, la posesión y el uso de las drogas, que son las cantidades estrictamente necesarias y exclusivamente para personas legalmente facultadas, ya que este uso de drogas deberá ser únicamente para el tratamiento de enfermedades, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que quienes están autorizados a que tengan la importación o la posesión o el uso de drogas, así como su fabricación inclusive, son las droguerías de Guatemala o las farmacéuticas, para que puedan importar productos de drogas que son exclusivamente para uso de enfermedades, ¿sí? Obviamente tienen que tener una investigación previa, tienen que tener análisis toxicológicos, y esto para que exista la autorización que se pueda llevar a cabo dichas facultades, ya sea de importación, uso y venta, ¿verdad? Entonces, este análisis toxicológico son investigaciones científicas, ¿verdad? Y son investigaciones que hacen directamente autorizados por médicos o por químicos biólogos, para poder trabajar directamente a la utilización de las drogas y que ya puedan utilizar algún fármaco como tal o la elaboración inclusive de este fármaco, ¿verdad? También se establece que puede autorizarse esta tenencia de drogas o estupefacientes con fines de entrenamiento de caninos. O sea, en el momento que se da la autorización, existe una autorización diferente para que se le pueda dar drogas a caninos, a perros, porque esto es para entrenamiento que va directamente a la Escuela Centroamericana del Canino, que es una escuela de la Policía Nacional Civil. Pues ustedes lo saben, son drogas que son dadas a los perritos, a los perros, la mayoría de los perros raza pastor alemán, que son muy entrenados, muy inteligentes, y ellos les tienen que dar droga para que tengan la necesidad de oler y buscar la droga en el momento que la policía pues está con su operativo de busca de, ¿verdad? Entonces, definitivamente esta Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino conserva las drogas o las sustancias autorizadas, y obviamente estas sustancias que están autorizadas para los perritos están bajo custodia, ¿verdad? Bajo custodia y estricta responsabilidad, porque son drogas que son directamente para tal uso, ¿sí? En el momento que se les da estas sustancias a la Escuela Centroamericana de Entrenamiento, estas deben de estar bajo estrictas medidas de seguridad, y debe llevarse un registro y un control donde aparecen los datos, el peso, la pureza y la pérdida por el uso de las sustancias. Es decir, si les dan un kilo al mes, tienen que reportar cuánto tienen que utilizar al día, a la semana, cuánto han utilizado, cuánto les queda, etcétera, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que es un tema muy delicado, no tanto por el uso, sino que también por la comercialización y los costos y lo que representa, ¿verdad? ¿De dónde viene esta droga? Obviamente esta droga viene del decomiso de la misma, ¿verdad? Cuando se da el decomiso de la droga, se tiene que hacer un acta, se hace un acta y se toma que esta droga se va a utilizar para usos de entrenamiento canino, y el cual se va a entregar al director, porque él deberá presentar un informe ante un juez detallando todo el contenido de las sustancias, para qué se va a utilizar, si se va a ordenar la destrucción, si no se va a ordenar la destrucción total, y lo que queda pues obviamente va a ser directamente para el uso que les comento, ¿verdad? Los establecimientos que bajo esta autorización legal se dediquen a trabajar con sustancias que pueden ser utilizadas como estupefacientes o psicotrópicos deben contar con una previa autorización del Ministerio de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que una farmacia, una farmacéutica
utilice los estupefacientes o drogas para la comercialización, pues obviamente tiene que llenar una serie de requisitos y pues no deja de ser la más importante, la autorización previa del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Esta ley en sí establece que el Estado debe de promover los programas de desarrollo. El Estado debe promover todo lo referente a la reinserción a la sociedad, ¿verdad? Porque hay personas que son dependientes de sustancias, definitivamente sustancias como las drogas, las conocidas, las más comunes, y aunado a esta rehabilitación, a estos programas, debe ir la rehabilitación, ¿sí? Obviamente son programas que se han quedado muy cortos, se han quedado muy atrás en el momento que se dan los procesos legales, en el momento que se da una sentencia a la persona que se le ha procesado por consumo, por tráfico, por uso, por cultivo, etcétera. Carece mucho las judicaturas en Guatemala porque la legislación guatemalteca se ha quedado muy pobre en ese sentido, ¿verdad? Entonces, sí es necesario ampliar. Yo sí considero que hay un déficit en esta ley, en el sentido de que sí estos programas deben ser más promovidos y deben de ser más desarrollados dentro no solo de las sentencias que se den, sino que en el momento que se encuentre una persona por un consumo, que lleva una cantidad mínima, etcétera, entonces sí se tiene que promover más, ¿sí? Son personas dependientes de sustancias y cabe mencionar que no solo tienen problemas tanto de sustancias, sino que derivado a que tienen estos problemas es porque tuvieron previo a esto problemas psicológicos que deben de ser tratados por un psicólogo especialista o bien por un psiquiatra. Entonces, sí, estos problemas deben ser más amplios. Lamentablemente, todo lo relacionado a salud en Guatemala es muy deficiente, ¿verdad? Imagínense, tenemos en la capital tenemos 2 hospitales públicos, que es el Hospital General y el Hospital Roosevelt, que tienen N cantidad de años y siempre va a estar lleno. El ICS, no digamos, aunque el ICS sea autónomo, sin embargo, pues los hospitales públicos son un total desastre, ¿verdad? Las personas jurídicas, que son las personas jurídicas colectivas de carácter social, cultural, religioso, deben de contribuir con las tareas del Estado para erradicar también este tipo de drogas y promover la prevención de los delitos del consumo ilícito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? O sea, estas personas que son jurídicas colectivas tienen el derecho a poder venir también a apoyar con este tipo de programas. Tienen el derecho de poder sumarse a estas campañas de rehabilitación o a estas campañas de las personas que son reincidentes en el uso y consumo de las drogas, ¿verdad? Entonces, la ley lo permite, no está siendo inclusiva, no está exclusiva, pero no está siendo al contrario inclusiva y apoya, en teoría, a la sociedad para que hayan programas más abiertos y que se puedan ser cómplices para todo lo relacionado a la rehabilitación. Entonces, estos serán imputables. Los autores y delitos relacionados al narcotráfico son imputables totalmente. Estos, no importa si son personas físicas o personas jurídicas, de igual forma van a tener que cumplir con las penas establecidas respectivamente, como lo menciona la ley, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando se trata de narcotráfico, no hablamos solo de una persona, muchas veces hablamos de una banda en general, un grupo de personas, un crimen organizado. Entonces, cabe mencionar pues que la ley es tácita, la ley es objetiva, máximo en materia penal, porque esta ley directamente, cuando nos habla, nos menciona de las penas a imponerse por el delito de drogas, tiene consecuencias como prisión, como multa, inhabilitación absoluta o especial,
el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito de los instrumentos utilizados para el consumo del mismo. O sea, pongámoslo de manera particular, me encuentra una persona que iba caminando y le encuentran estupefacientes, le encuentran marihuana, le encuentran X o Y aparte de eso les encuentran unas famosas pipas para inhalar, entre otros productos. Tienen pues el Estado inmediatamente le tienen la autorización, las fuerzas, los agentes de policía pues llevar a consignar a esta persona presentándolo al órgano jurisdiccional competente y pues ahí definitivamente al comiso de los objetos provenientes a esto se tienen que destruir. Adicional de esto también pues bueno, existen extranjeros que están en nuestro país haciendo este tipo de delitos que tengan que ver con drogas, pues tienen que ser expulsados también del territorio nacional. Obviamente tienen que ser procesados en su país, ¿verdad? Y tienen que cumplir primero con la respectiva sanción a imponerse o la pena a imponerse. Existen también en algún momento establecimientos que puedan ocultar o que puedan viciar este tipo de comercio y obviamente pues se les tienen que imponer al momento que se les decomise, se le ponen gastos procesales, se les imponen pago de costas, ¿verdad? Igual como cualquier persona que esté siendo procesada por este tipo de delito se le imponen los pagos correspondientes, ¿verdad? Esto pues obviamente en el momento que ya sea una sentencia condenatoria. Hay unas penas específicas para las personas jurídicas que incurran en delitos relacionados con el narcotráfico. Estas personas jurídicas, ¿verdad? A estos comercios, estas empresas, ya se les va a imponer unas penas como una multa, como la cancelación de la personalidad jurídica, la suspensión total de actividades, inclusive puede ser permanente o puede ser parcial, ¿verdad? Pero se le suspenden las actividades, el comiso, la pérdida, la destrucción de todos los objetos que son provenientes de los instrumentos utilizados para su comisión, el pago de las costas procesales y la publicación de la sentencia. Quiere decir esto que yo, por decirles algo, veo un expediente, bueno, de hecho, esto es público y hay un caso donde una empresa como tal abrió sus puertas unos almacenes de ropa y estos almacenes eran provenientes del delito de narcotráfico, ¿verdad? Entonces ya al llegar a la sentencia se da la autorización de la destrucción, obviamente el comiso previo y la destrucción total de todos estos objetos, ¿verdad? ¿Alguien tenía una duda por ahí, no? Licenciado, solamente, perdón que lo vuelvo a interrumpir. No hay pena. Compañeros, los compañeros que están teniendo inconveniente con que no aparecen en el listado y todo esto. Hablé con los coordinadores y por esta única vez voy a enviar yo el link de asistencia, como lo hemos estado haciendo. El link que yo mando y yo voy a compartir ese listado de asistencia con los coordinadores para que nadie salga afectado. Eso sí, necesito que la gente que no logró preasignarse o está pendiente que si se asignó a la jornada de la noche y tiene escuela, necesita pasarse, ya sea a la tarde o a la noche, yo voy a crear un formulario hoy y lo envío el día de hoy también. Necesito que lo llenen, por favor. Entonces, voy a enviar en estos momentos el link de asistencia, que sería para el formulario personal, para que va a entrar a mi correo, para tener aquí a los 79 que son y que ninguno tenga alguna inasistencia, ¿verdad, compañeros? ¿Alguna duda? Diego, ¿y los que ya enviamos asistencia? Por favor, volvámosla a llenar. Necesito tener a los 79 para poder compaginar el listado oficial. Compañero, otra consulta. ¿Qué va a pasar el día de mañana con este formulario que vas a enviarnos para hacer esa actualización? Yo, en lo particular, sí me preasigné. Por eso les digo.
O sea, yo en mi caso Por no eso es, les digamos, digo, por tema de vamos a cambio, hacer restricción o algo así, sino que no aparezco, no figuro, mis apellidos no figuran dentro del listado que aparece aquí ahorita, pues, ¿verdad? Entonces, con esta actualización ya ese inconveniente quedaría subsanado y no habría mañana la misma situación. ¿En dónde se Perdón, puede licenciado, llenar? que me voy a Disculpe el link. extender. Solo dame un momentito, un momentito, por favor. Solo dame un momentito. No me quiero extender tanto ni quitarle tanto el tiempo al Mejor licenciado. resuelvan eso El después formulario y que voy a enviar continuamos por con la la... clase que está interesante. Bueno, entonces ustedes dirán, compañeros, por favor, licenciado, después de que termine, o si quiere usted se retira y ya me quedo yo con todos los compañeros. Si fueran tan amables de quedarse, compañeros, por favor. Claro, muchas gracias, Diego. Sí, si quieren, hagámoslo. Okay, gracias. Voy a terminar unos minutitos antes para que puedan resolver esto, ya que amablemente Diego los está apoyando ahí. Entonces, voy a terminar unos minutos antes y así solventamos esto para que no continuemos en esta semana, porque a estas alturas ya no deberían de tener problema. Bueno, voy a continuar. Únicamente les estaba comentando referente a que, bueno, hay un tema muy especial en donde ok, ¿qué pasa cuando se da un decomiso de drogas en el momento de que se realiza una incautación directamente y se decomisa la droga, ¿verdad? Eso está, obviamente, pues el Estado insiste en la pérdida que tiene que ser a favor de un Estado y en los instrumentos del delito, ¿verdad? Esto va a proceder a realizar todos los análisis y estudios pertinentes para determinar, uno, la pureza de la droga, el peso de la droga y las características de la sustancia incautada, ¿verdad? Si no hay tanta pureza, ¿qué tipo de sustancias aunadas a estas se le está aplicando, ¿no? Obviamente, después de haber pesado todo el producto, haber pesado la droga, ¿verdad? Debe hacerse un proceso de análisis científico, ¿verdad? El cual el juez de... Por favor, compañeros, si pueden apagar su micrófono. Vamos a ver. Ahí estamos, licenciado, ya están todos silenciados. Muy amable, Diego, te agradezco mucho. Sí, estaba tratando de... Bueno, entonces, les decía, se tiene que hacer el respectivo estudio para ver la pureza y el peso de la droga, ¿verdad? Y el juez de primera instancia va a ordenar directamente la destrucción dentro de los 20 días en el momento que se incautó la droga, ¿verdad? No tiene que exceder este plazo, porque recordemos que estamos, si excedemos ese plazo, estamos vulnerando el bien jurídico tutelado de lo que es el objeto de la ley y pues obviamente queda sin efecto o certeza judicial lo que en su momento se estableció, ¿verdad? Se va a poder aplicar la conmutación de la pena en el caso de cometer delitos de narcotráfico únicamente cuando la pena no exceda de 5 años. Cuando les comento que se va a poder aplicar la conmutación, quiere decir que en el momento que si el delito que se encontró por narcotráfico es un delito menos grave, o sea, que la pena no exceda de 5 años, va a tener derecho a una conmuta, va a tener derecho a poder pagar una multa, ¿verdad? Que va a ser como mínimo desde 5 quetzales a máximo 100 quetzales por día, ¿verdad? Obviamente esto va a ser establecido dentro de cómo el juez lo estipula. Derecho procesal penal 1, ya lo ven que desde la audiencia de primera declaración, pues la persona tiene que evidenciar si va a ser ligada a proceso o no, y pues si va a ser ligada a proceso y va a gozar con una medida sustitutiva, pues puede en su momento
gozar con esta medida pagando la conmuta respectiva y en el momento que presente sus papeles, antecedentes penales, policíacos, lugar de residencia, inclusive hasta cuentas bancarias, o bien su carta o constancia de ingresos, pues el juez va a estipular la sentencia acorde a sus condiciones económicas de la persona que está siendo procesada, en este caso el sindicado, ¿verdad? También cabe mencionar que la ley regula la suspensión condicional de la pena. Esto porque pues, está atendiendo en beneficio a las características especiales del hecho a la personalidad del condenado, ¿verdad? Esto pues para que no le permitan que sea inútil la ejecución de la pena, ¿verdad? Y además se va a imponer las medidas de seguridad y coerción, las cuales se revisarán cada año, ¿verdad? Entonces, definitivamente estas personas que tienen derecho a una caución económica, pues se les permite, ¿verdad? Que no sea inútil la ejecución de la pena y pues van a tener que revisar cada año pues las medidas que a estas personas se le otorgaron, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el Ministerio Público o qué sucede cuando el Ministerio Público encuentra plantaciones de droga? Obviamente esto se da mucho en el interior del país, puede darse también inclusive aquí adentro, en la capital. Ya hubo un caso de una casa en zona 5 que en el jardín de atrás pues tenía plantaciones de droga, ¿verdad? Obviamente pues el Ministerio Público está facultado de destruir el mismo, ¿verdad? Está facultado de destruir todas estas plantaciones, así como en el momento que encuentre sustancias incautadas, esto lo tiene la facultad de destruir, obviamente teniendo como base que se conservará una cantidad razonable de esta sustancia y que posteriormente será analizada en sus propiedades y características que va a poder ser utilizada como medio de evidencia o medio de prueba, ¿verdad? Pues desde el momento en que la droga o la sustancia incautada permanece en el almacén correspondiente de la Policía Nacional Civil, ellos serán los responsables directamente de la guardia y custodia, así hasta su momento que se va a trasladar para demostrar la evidencia, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad muy grande que deben de tener y se encuentra directamente en los almacenes de la Policía Nacional Civil. Estos almacenes que están con agentes de seguridad, con agentes de la Policía Nacional Civil encargados directamente para la guardia y custodia, tienen la responsabilidad de este tipo de estupefacientes que en su momento fueron incautados por el Ministerio Público. Entonces, al momento de cometer cualquiera de los delitos tipificados dentro del marco de la ley, dentro del marco de la ley y específicamente dentro del marco de la ley de narcoactividad, esto hace que la obligación para reparar el daño que se ha hecho por cometer este tipo de delito puede ser un daño material o puede ser un daño moral ocasionado directamente a la sociedad. Esta obligación será de forma solidaria entre todos los responsables de comisión del delito. Esto no importando si fueran personas físicas o jurídicas. Para poder calcular el tamaño material y moral causado a la sociedad, se tendrá que dar cuentas en relación a cuánto fue incautado. O sea, va a ser muy difícil que van a encontrar una persona, cuando les hablan de una persona física, a una persona en particular que le van a incautar más de 100 kilos de drogas, cuando sabemos que no es producto solamente de él, sino que hay una organización detrás de él, y pues ya encontramos que hay un hecho ilícito totalmente marcado de una organización que es dedicada directamente al narcotráfico, ¿verdad? Este valor que se le va a dar a las drogas o los bienes relacionados al delito de las drogas, que son producto del mismo narcotráfico, ¿verdad? Tienen la gravedad de que van a tener que ser decomisadas y van a tener que ser destruidas totalmente. Lo he repetido en varias ocasiones y así es, ¿verdad? Porque son productos del narcotráfico, ¿verdad? ¿Qué
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando se establecen directamente títulos o cuando se establece directamente nombres como tales a los delitos que pueden incurrir relacionados con las actividades de narcotráfico? ¿Qué quiere decir esto? En el momento que llevamos un proceso, la persona, el sindicado tiene que afrontar a la justicia y tiene que solventar su situación jurídica y le van a imputar el delito, ¿verdad? Entonces, ¿qué delito o cómo vamos a denotar qué tipos de delitos son? ¿Cómo vamos a denotar cómo son planteados los delitos ante la judicatura correspondiente? Y puede ser marcado como el delito de tránsito internacional, el de siembra y cultivo, el de fabricación y transformación de drogas, el de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de las propias drogas, posesión para el consumo. Esta posesión para el consumo es muy común dentro de la sociedad guatemalteca, se da mucho. Promoción y fomento, facilitación de medios, alteración, expendio ilícito, receta o suministro de droga, transacciones e inversiones ilícitas, asociaciones delictivas, procuración de impunidad o evasión, encubrimiento real, encubrimiento personal. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente todo esto es marcado dentro del delito del uso, tráfico, consumo, etcétera, pero directamente con drogas, ¿verdad? Lo dije desde un principio, desde el momento que sea posesión para el consumo, que una persona encuentra unos gramos de droga, pues ya la están relacionando con narcotividad. Ya se le aplica directamente la ley contra la narcotividad, ¿sí? Porque está relacionado el delito. Está enmarcado y está tipificado. Entonces, ya son delitos que se pueden pronunciar, ya se pueden estipular como tal la posesión para el consumo, porque está dentro de la ley de narcotividad, ¿verdad? Entonces, este proceso de enjuiciamiento de a las personas, el proceso que se da para enjuiciar directamente a las personas con los delitos ya mencionados anteriormente, se va a aplicar un procedimiento fijado según el Código Procesal Penal. Ustedes saben que el Código Procesal Penal pues, es el código que ve todo el procedimiento, los procesos y las etapas para llevarse a cabo en el momento que se enjuicia a la persona ya sindicada, ¿verdad? Y obviamente pues va a ser para la prevención y el tratamiento contra las adicciones ilícitas, porque ese es el objetivo, para la droga, para que no, en teoría, no hayan personas que sigan siendo adictas, ¿verdad? Obviamente siempre con el fin de proteger el bien jurídico tutelado, ¿verdad? Entonces todas estas personas que están vinculadas con el tráfico de drogas, se va a crear directamente la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, ¿verdad? Y va a tener como objetivo principal diseñar y ejecutar políticas y estrategias, para la prevención y el tratamiento de las adicciones, así como adoptar recomendaciones para la prevención de dicho delito, ¿verdad? Entonces, el narcotráfico, en teoría, según esta ley, se quiere dejar afuera, impulsando proyectos, impulsando programas a la rehabilitación de personas con problemas de drogas, ¿sí? O otras sustancias prohibidas. Pueden existir N cantidad de delitos referentes a las drogas, pero no olvidemos que en el caso concreto existen delitos que son menos graves o delitos más graves. En el momento que son menos graves, por decirles, el delito de posesión para el consumo es un delito que ocasionalmente se estipula como menos grave y goza con la medida sustitutiva, goza con que la persona, si se le encuentra el hecho, se le encuentra el delito como tal, y se abra la investigación y pueda ser procesado, pues goce con la medida sustitutiva, siempre y cuando no haya gozado previamente a esta medida y pague la caución económica impuesta por el juzgador,
a manera que esta persona. Esto va a variar dependiendo de qué tipo de qué cantidad le encuentre. La cantidad exacta como tal no la recuerdo, pero es una cantidad mínima que se puede optar como bien lo establece el delito impuesto o como se lo está imponiendo el Ministerio Público en el momento de la acusación, que es posesión para el consumo, ¿verdad? Esto no es más que las personas que son adictas y pues compran pequeñas cantidades para su propio consumo. Obviamente es ilegal, ellos están deteriorando su vida directamente, pero no quieren o no van a poner en riesgo la sociedad, ¿verdad? Entonces aquí ellos están afectando directamente el bien jurídico tutelado de la salud y la integridad de la persona, pero no están afectando directamente al comercio y la industria para las demás personas. Contrario sensu, como lo que es la siembra y el cultivo, porque el siembra y el cultivo ya es un delito más grave, mayor grave, que es directamente para la distribución, va a ser directamente para el comercio ilícito y para el narcotráfico como tal. Obviamente, como les mencioné, es que esta siembra y cultivo no es que solo vaya a venir una persona a sembrar y a cultivar unas cantidades grandes de estupefacientes, de drogas, ¿verdad? Entonces, tiene que existir una investigación previa, tiene que existir la acusación directa a esta persona y vincularla a un crimen organizado. La vinculan directamente porque no es que sea un delito directamente y exclusivamente para esta persona, sino que son para otras personas, ¿verdad? Fíjense que les quiero platicar un caso por aquí. Vamos a ver. Ok, bueno, mi nombre es. En la ciudad de Cobán, les voy a leer el caso. En la ciudad de Cobán, capturan a 4 personas con 400,000 quetzales en efectivo. Les incautan una cantidad alta de armas, catalogada como arsenal, casi en la cantidad de 27 armas de fuego, así como municiones, 1,500 municiones, varios vehículos decomisados, a lo cual lograron incautar tras realizar varios allanamientos efectuados en las viviendas de Santa Cruz, Cobán, Alta Verapaz. Una de las inspecciones tuvo lugar en una residencia ubicada en el centro de este municipio, cabecera departamental, y según declaraciones de la Policía Nacional Civil, dentro de las 4 personas capturadas se encuentra una menor de 17 años, así como un señor de nombre Cruz Alejandro Vázquez Méndez, de 58 años, y el señor Víctor Cruz Manuel Méndez, de 79 años. Además de la droga, además de las armas y los vehículos incautados, también se encuentra una segunda vivienda con 4 siluetas para práctica de tiro, las cuales estaban perforadas en una casa de habitación de 6 metros de frente por 20 de fondo. Tras todos los allanamientos realizados en varias viviendas, se decomisaron 4 kilos de cocaína, 2 fusiles de asalto M16, 6 granadas de fragmentación, una escopeta 12 milímetros, 2 pistolas, 2 chalecos blindados, cargadores para fusil, accesorios para torbas y fusiles. Esto adicional del armamento que se mencionó anteriormente, que fueron 27 armas de fuego. Además, se localizaron 4 teléfonos celulares, $27,000, así como otros 2 vehículos que todoterreno para cometer
los delitos relacionados con el narcotráfico. Okay. Miren, pues esto es un caso real que me lo proporcionaron. Yo se los voy a pasar y quiero que lo analicen. Se lo voy a copiar en WhatsApp y aquí bueno, en WhatsApp más fácil porque aquí se borra, creo yo, después. Se borra si quiere me lo envía, licenciado, y yo me encargo de realizarlo en un documento y lo subo a Classroom. Gracias, Diego, te agradezco mucho por el apoyo, en verdad. Eso se los doy porque si se dan cuenta, aquí hay varios delitos imputados, ¿verdad? Y las personas que se encontraron ahí son las personas que se les imputaron directamente los delitos, porque obviamente ellos eran los guardias de estas casas y ¿qué tenían que hacer ellos? Pues simplemente solventar su situación jurídica y en cualquier otro momento pues se sabe o se sobreentiende que son personas que solo estaban cuidando. Entonces, se lo mando, Diego, es para que lo analicen, por favor. Ahí ustedes saquen sus conclusiones. De repente mañana, la otra semana, si iba a decir, pensé que era viernes, lo discutimos un poco y me dan sus puntos de vista. Lo voy a dejar hasta ahí para que puedan solventar la situación de asistencia, entre otras cosas. Y pues me despido, les deseo un excelente día, una excelente tarde y cualquier cosa siempre estamos a las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Bien, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Con una cuestión, necesito que únicamente se queden las personas que tienen problemas con preasignación, que no aparezcan en el listado y que no les hayan respondido aún de coordinación, por favor. Las demás personas que no